En esta sesión vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales relacionados con los métodos de medición y las características principales de los instrumentos de medición. Las mediciones se clasifican en directas e indirectas. Las mediciones directas son aquellas en las cuales el resultado se obtiene directamente del instrumento que se está utilizando. Por ejemplo, para medir la corriente que circula por un circuito, utilizamos un amperímetro apropiado. En las mediciones indirectas, obtenemos el resultado deseado al realizar algunos cálculos con los datos proporcionados por los instrumentos de medición incluidos en el circuito. Por ejemplo, podemos determinar el valor de una resistencia leyendo las indicaciones de un amperímetro y un voltímetro conectados como se indica en la figura y calculando la resistencia mediante la aplicación de la ley de Ohm. Tanto las medidas directas como las indirectas podemos realizarlas utilizando dos métodos generales, el método de deflexión y el método de detección de cero. En el primero, la deflexión que sucede en la aguja del instrumento proporciona directamente la medida. Por ejemplo, en el amperímetro mostrado en la figura, vemos que la corriente medida es un poco inferior a 1,4 amperios. Podemos aproximar a 1,35 amperios. En el método de detección de cero, la indicación nula o cero del instrumento sensor lleva a determinar la incógnita que se busca a partir de otras condiciones conocidas. Por ejemplo, en el circuito mostrado llamado puente de Wilson, puede medirse el valor de una resistencia con mucha exactitud y precisión. El puente está conformado por una fuente de voltaje E, dos resistencias de valor fijo y conocido, R1 y R2, y una resistencia patrón RP, cuyo valor se puede ajustar. La resistencia incógnita Rx y un instrumento sensor con un cero central que puede ser un amperímetro o un voltímetro, como el mostrado en la figura. El proceso de medición consiste en ajustar la resistencia patrón hasta que el instrumento sensor indique cero. En esta condición se cumple la relación R1 por RP es igual a R2 por Rx, por lo que Rx es igual a R1 por RP sobre R2. La diferencia fundamental entre el método de deflexión y el de detección de cero es que en el primero es necesario que circule una corriente por el instrumento para que se produzca la deflexión y se pueda realizar la medida, por lo que la introducción del instrumento altera el circuito original, mientras que con el método de detección de cero, la cantidad a medir se determina cuando la indicación en el instrumento es nula, es decir, cuando no circula corriente por él, por lo que las condiciones del circuito no se ven alteradas en el momento de realizar la medición. Debido a lo anterior, los métodos de detección de cero pueden ofrecer mayor exactitud que los de deflexión, pero estos últimos permiten realizar la medición mucho más rápidamente y por lo tanto son de mayor utilidad cuando la exactitud requerida no es muy alta. Aparte de la clasificación general de los métodos en métodos de deflexión y de detección de cero, basada, como hemos visto, en el efecto que produce el instrumento en el circuito, están definidos tres métodos con un procedimiento específico para realizar la medición: el método de comparación, el de sustitución y el diferencial. Veamos cada uno de ellos. El método de comparación se utiliza cuando se tiene un elemento incógnita, un elemento con un parámetro conocido similar a la incógnita que se encuentra conectado al circuito simultáneamente con la anterior, y un instrumento de detección que no tiene que estar calibrado en las mismas unidades que la incógnita. Vamos a ilustrar este método con el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos determinar el valor de una resistencia y disponemos del circuito mostrado en la figura. La alimentación es la fuente B1, el elemento incógnita es la resistencia Rx, el elemento con el parámetro similar a la incógnita es la resistencia patrón Rp de valor conocido, y el instrumento es un voltímetro que, como podemos observar, está calibrado en unidades diferentes a las de la incógnita. Con el voltímetro vamos a determinar la caída de voltaje entre los extremos de cada una de las resistencias, esto es, V sub X y V sub P. Como ambas resistencias están en serie, la corriente que circula por ellas es la misma y por lo tanto, escribiendo las ecuaciones correspondientes,
podemos deducir que Rx es igual a la relación de voltajes Vx sobre Vp por el valor conocido de Rp. De esta forma, realizando una medición indirecta, determinamos el valor de la resistencia Rx por comparación con Rp. En el método de sustitución, el elemento incógnita se reemplaza por el patrón, el cual se ajusta para que produzca el mismo efecto de la incógnita. El instrumento utilizado puede estar calibrado en unidades diferentes a la incógnita. Aquí tenemos como ejemplo un circuito para determinar el valor de la resistencia Rx. Dicho circuito consta de una fuente, una resistencia de protección, un amperímetro, la resistencia incógnita y la resistencia patrón, cuyo valor se puede ajustar. Primero, se hace la conexión en la posición A y se registra la corriente indicada por el amperímetro. Luego, se pasa la conexión a la posición B y se ajusta la resistencia patrón Rp hasta obtener en el amperímetro la misma corriente que en el caso anterior. Cuando esto ocurre, el valor de Rx es igual al valor de la resistencia patrón Rp. El método diferencial se utiliza cuando se quiere medir la variación de un parámetro con respecto a un valor inicial. En primer lugar, este valor inicial se ajusta con respecto a una referencia estable, de forma que el instrumento sensor indique 0. Cualquier variación de la incógnita puede determinarse mediante la indicación del instrumento sensor. Vamos a utilizar este método para medir la variación del valor de una resistencia, por ejemplo, de un termistor, que es una resistencia cuyo valor cambia con la temperatura. A una temperatura de referencia, el termistor presenta una resistencia Rx, y cuando hay cambios, se modifica en delta Rx. Utilizamos un puente de Winston como el analizado anteriormente, y ajustamos la resistencia patrón para que el sensor con cero central marque 0 cuando la resistencia es Rx. De esta forma, hemos establecido que la condición inicial es la temperatura actual. Si posteriormente la temperatura cambia, variará la resistencia del termistor en delta Rx y el instrumento sensor presentará una deflexión de la aguja relacionada con la variación de temperatura que haya ocurrido. Como hemos dicho anteriormente, los instrumentos de medición hacen posible la observación de los fenómenos eléctricos y su cuantificación. Ahora bien, estos instrumentos no son sistemas ideales, sino reales, y por lo tanto tienen una serie de limitaciones que debemos tomar en cuenta para poder juzgar si afectan de alguna manera las medidas que estamos realizando y determinar la veracidad de las anteriores. Las características que definen el comportamiento de los instrumentos son las siguientes: exactitud y precisión, resolución y sensibilidad, gamma y escala, ancho de banda, linealidad y respuesta estática y dinámica, en los que tenemos que considerar error dinámico, tiempo de respuesta, tiempo nulo y sobrealcance. Analicemos cada una de estas características. En primer lugar, vamos a analizar la diferencia entre los términos precisión y exactitud. Esto aplica tanto a los instrumentos analógicos como a los digitales. En general, estas dos palabras son sinónimos, pero en el campo de las mediciones indican dos conceptos diferentes. En cuanto a la exactitud, el parámetro medido es muy exacto cuando su incertidumbre o error con respecto al verdadero valor es muy pequeña. Depende de la calidad de la calibración del instrumento respecto a los patrones de medida. Por otra parte, la precisión indica que el parámetro está muy bien definido. Depende de las cifras significativas disponibles y de la resolución del instrumento. Veamos un ejemplo. En el reloj de la izquierda tenemos muy pocas indicaciones, escasamente la posición de las agujas mediante dos puntos anaranjados y no hay marca de las horas. Suponiendo que el punto más cercano al centro representa la aguja de las horas y el más cercano al borde corresponde a la aguja de los minutos, podemos deducir que está marcando un cuarto para las 12. Como podemos observar, este reloj, aunque funcione correctamente y por lo tanto indique en cada momento la hora exacta, tiene poquísima precisión. El reloj de la derecha es un reloj digital en el que podemos leer la hora, los minutos y los segundos, las 5 con 11 minutos y 44 segundos. Ahora bien,
Si en realidad son las 12:30, este reloj no es de utilidad porque aunque es muy preciso, no tiene exactitud, ya que no marca la hora correcta. Estos gráficos ayudan a comprender la diferencia entre los conceptos que estamos analizando. Representan mediciones que se han realizado con instrumentos que tienen diferentes grados de exactitud y precisión. El valor verdadero de la magnitud que se está midiendo es el centro de los círculos. Se realizan varias mediciones y se grafican los resultados en el área disponible. Si el instrumento tiene poca exactitud y poca precisión, diagrama abajo a la izquierda, las mediciones dan valores separados entre sí y lejanos al centro. Si tiene mayor exactitud pero poca precisión, el diagrama abajo a la derecha, los valores están ubicados más cerca del centro, que es el verdadero valor, pero aún separados entre sí. Si por otra parte el instrumento tiene mayor precisión pero poca exactitud, el diagrama arriba a la izquierda, las mediciones dan valores muy próximos entre sí, pero alejados del verdadero valor. Si finalmente el instrumento tiene buena precisión y exactitud, diagrama arriba a la derecha, los valores están ubicados en un entorno reducido cercano al centro. Los conceptos de resolución y sensibilidad aplican a todo tipo de instrumentos, analógicos o digitales. La resolución es el menor incremento en la escala del instrumento que puede detectarse con certidumbre. Por ejemplo, en el voltímetro analógico, entre el 0 y el 100 hay 10 divisiones, por lo que cada división corresponde a un incremento de 10 voltios. Por lo tanto, la resolución del instrumento es R igual a 10 voltios por división. En el instrumento digital, la resolución la define el dígito menos significativo, el ubicado a la derecha de la pantalla. La sensibilidad es la relación entre la respuesta del instrumento y la magnitud de la cantidad medida. Para un instrumento analógico, dicha respuesta es el número de divisiones recorridas. Se determina como el inverso de la resolución. Por ejemplo, para el voltímetro analógico, la sensibilidad es de 0,1 divisiones por voltio. Para todo tipo de instrumentos, la gama es la diferencia entre la mayor y la menor magnitud que puede medir el instrumento y puede estar dividida en varias escalas o constar de una sola. En esta lámina podemos observar un amperímetro cuya gama es de 0 a 5 amperios y tiene una sola escala, y un voltímetro analógico cuya gama es de 0 a 15 voltios y tiene dos escalas, una de 0 a 3 voltios y otra de 0 a 15 voltios. El ancho de banda de un instrumento es el rango de frecuencias en las que opera correctamente. Los instrumentos pueden estar diseñados para realizar mediciones solo en régimen continuo, DC, o sobre señales alternas, AC, bien sea en el rango de frecuencias alrededor de 60 Hz o en cualquier otro rango de frecuencias. Por lo tanto, antes de introducir un instrumento en un determinado circuito, es necesario conocer el rango de frecuencias en las que opera dicho circuito y el ancho de banda del instrumento para saber si son compatibles. La mayoría de los instrumentos diseñados para medir señales alternas tienen una respuesta de frecuencia similar a la presentada en la figura de la izquierda. Esta gráfica se interpreta de la siguiente manera. Si la frecuencia de operación del circuito en el que se conecta el instrumento se encuentra entre F1 y F2, el instrumento responde en forma normal según sus especificaciones, y la lectura del instrumento se corresponde con la magnitud medida dentro del rango de exactitud y precisión que posea dicho instrumento. Pero si la frecuencia es mayor que F2 o menor que F1, la respuesta del instrumento sufre cierto grado de atenuación, lo cual significa que la lectura que indica el instrumento es menor que la verdadera magnitud bajo medición. Las frecuencias F1 y F2 se denominan respectivamente frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior. Se denomina ancho de banda delta F a la diferencia entre F2 y F1. Existe un tercer tipo de instrumentos, como por ejemplo el osciloscopio, que son capaces de medir tanto señales continuas como alternas hasta una cierta frecuencia. Su respuesta en frecuencia es la presentada en la figura de la derecha, y el ancho de banda de estos instrumentos es delta F igual a F2,
donde F2 es la frecuencia de corte superior de acuerdo con la definición dada anteriormente. La característica de linealidad es propia de los instrumentos analógicos. Un instrumento de aguja es lineal cuando para un determinado incremento de la variable bajo medición, el desplazamiento del indicador es siempre el mismo, independientemente de la posición de ésta en la escala, en la parte inferior o en la parte superior de la misma. El voltímetro de la izquierda, basado en el galvanómetro de D'Arsonval, tiene una escala básicamente lineal, aunque puede presentar ligeras desviaciones en los extremos. Por otra parte, el voltímetro de la derecha, basado en un instrumento diferente denominado de hierro móvil, presenta una clara diferencia entre la separación de las divisiones al comienzo de la escala y las de la mitad o final de la misma, por lo que es un instrumento de escala no lineal. Hasta el momento hemos analizado las características de los instrumentos cuando estos están midiendo cantidades estables, o sea, mientras no presentan variaciones bruscas en su magnitud. Por lo tanto, a todas estas características mencionadas anteriormente podemos denominarlas estáticas. Ahora bien, puede ocurrir que la cantidad bajo medición sufra una variación en un momento determinado y por lo tanto es necesario que conozcamos el comportamiento dinámico del instrumento cuando suceden estas variaciones. Para realizar el análisis dinámico del instrumento, podemos aplicar un cambio brusco de un estado a otro, lo que conocemos en redes como la función escalón. Vamos a definir una serie de parámetros dinámicos aplicables a los instrumentos analógicos. El error dinámico de un instrumento se define como la diferencia entre la cantidad indicada en un instante de tiempo dado y el verdadero valor de la variable que se está midiendo. Supongamos que tenemos un instrumento al que le aplicamos la función escalón indicada en rojo en la figura. Esto quiere decir que si por ejemplo se trata de un voltímetro, hacemos variar bruscamente el voltaje entre sus extremos. El instrumento puede presentar una respuesta sobreamortiguada como R1 de T o subamortiguada como R2 de T, donde según podemos observar, para todo instante de tiempo menor que T0 existe una diferencia entre la función aplicada y la respuesta del instrumento. Esta diferencia es lo que denominamos error dinámico. El tiempo de respuesta es el tiempo transcurrido entre la aplicación de una función escalón y el instante en que el instrumento indica un cierto porcentaje, 90, 95 o 99% del valor final. El tiempo nulo es el intervalo transcurrido desde que se produce el cambio brusco a la entrada del instrumento hasta que alcanza el 5% del valor final. Y con respecto al sobrealcance, en los instrumentos con aguja indicadora, la deflexión se produce debido a que se aplica una fuerza a la parte móvil. Dicha parte móvil tiene una masa, por lo que al aplicar la fuerza se origina un momento que en caso de una respuesta subamortiguada lleva a la aguja más alto de lo que corresponde a la posición de equilibrio. La diferencia entre el valor máximo y el valor final se denomina sobrealcance. Un sobrealcance elevado es indeseable, pero un valor pequeño del mismo contribuye a disminuir el tiempo requerido para que la aguja alcance el estado estable. En esta sesión hemos analizado los siguientes tópicos. Vimos que las mediciones pueden ser directas o indirectas y que los métodos generales de medición son el de deflexión y el de detección de cero. El segundo ofrece mayor exactitud y precisión, ya que en el momento que se realiza la lectura, las condiciones del circuito no se ven alteradas por la introducción del instrumento de medición. Pero la mayor parte de las mediciones se realizan con instrumentos diseñados para utilizar el primer método, y aquí podemos comentar que esto incluye a los instrumentos digitales, ya que como todo circuito electrónico, los instrumentos digitales tienen una resistencia dada entre sus terminales de entrada. Pero por lo general, los valores de estas resistencias afectan en menor grado a los circuitos bajo medición cuando se les compara con los instrumentos analógicos. Luego, estudiamos los procedimientos específicos de los métodos de comparación, sustitución y diferencial. Finalmente, detallamos las características de los instrumentos de medición, exactitud y precisión, resolución y sensibilidad, gama y escala, ancho de banda, linealidad, respuesta estática y dinámica. Como comentamos, los conceptos de exactitud, precisión, resolución, sensibilidad, gama, escala y ancho de banda aplican tanto a instrumentos analógicos como digitales.